Gracias. Bueno, ante todo, gracias a todos por acompañarnos. Y debo comenzar transmitiendo un mensaje de Julia Domènech, quien hace unos días me escribió y me pedía, además de explicarme por qué razón poderosa e insoslayable no podía acompañarnos esta mañana, me pedía que transmitiese públicamente su gratitud hacia Josune García, de Editorial Cátedra, y desde luego a Fernando Domènech por este libro que esta mañana presentamos. Y yo quiero insistir en ese agradecimiento, que es de Julia Domènech, pero es de todos nosotros. Este es un libro importante y es muy loable que Editorial Cátedra, en los tiempos que corren, se comprometa a publicar un libro con este contenido y de esta forma en que lo hace, con esta calidad y este cuidado. Y desde luego es emocionante que Fernando Domènech, de forma tan modesta pero tan decisiva, haya entregado tiempo y talento a completar lo que Ricardo no pudo dejar hecho en un gesto extraordinario de amistad. Para mí, desde luego, es un honor estar aquí. Dice Fernando que esta es la mejor mesa posible para presentar este homenaje. Yo, desde luego, me siento muy bien acompañado por Ignacio y por Itziar, y desde luego siento, eso sí, que no habría un lugar mejor para hacer este homenaje que la Resat, porque Ricardo Domènech amaba esta casa, amaba a los alumnos a los que dio clase, pero yo creo que también, de algún modo, amaba a los alumnos a los que todavía no había podido conocer. Es decir, yo creo que en Ricardo había una entrega también hacia vosotros, hacia aquellos de vosotros que todavía no tuvisteis la fortuna de conocerlo, porque él tenía un compromiso sine die, que excedía, como los grandes compromisos, más allá del último latido. Le agradezco mucho a Fernando que me honre dándome unos minutos para hablar de Ricardo y de este libro, porque me da una ocasión para honrar a un hombre admirable. Cuando perdimos a Ricardo, sentimos muchos lo que siente uno cuando ha perdido a un hombre importante, y uno siente inmediatamente qué suerte haberlo conocido y qué tonto he sido por no haberlo conocido más, por no haber estado más tiempo con él, qué idiota fui por no estar más a la altura de ese regalo que me daba la vida al poner en mi camino a un hombre como Ricardo, a quien muchos debemos mucho y de quien muchos hemos aprendido mucho. Yo no tuve la suerte, como Itziar, de ser alumno suyo, pero de algún modo sí también lo fui, porque Ricardo en todo momento te asistía con su consejo, con su advertencia, con su enseñanza. Era un maestro en todo momento. Y sobre todo te asistía con lo más importante, con el ejemplo. Era una persona ejemplar en su comentario sobre los demás, en su sentido de responsabilidad. Estar aquí no es saldar una deuda, es recordar que esa deuda es insaldable. Y ese hombre admirable, que trabajó mucho y que murió trabajando, lo hizo hasta el final, siempre animado, desde luego, por una vocación académica, pero sobre todo por un enorme amor a la vida y al teatro, y por un inquebrantable sentido de responsabilidad hacia la sociedad española. Y eso es detectable en el teatro que apoyó. Es decir, si él en un momento dado se convierte en una suerte de ángel custodio de Buero Vallejo, es porque él siente que Buero Vallejo está entregando algo al teatro español y a la sociedad española. Y si nos está llamando la atención sobre unos autores, es porque él cree en un teatro que ha de ser, ante todo, un acto de amor a la gente, ¿no? Un acto de amor a la sociedad y a cada una de las personas que hay en esa sociedad. El final lo encontró trabajando en un proyecto que lo acompañó al menos desde 1966, cuando publica su artículo Los Trasterrados. Y conviene retener esa fecha. 1966 es un momento en que escribir un artículo
publicar un artículo sobre estas gentes del exilio puede tener un coste en tu vida profesional y en tu vida académica. En 1966 era probablemente más provechoso, si uno quería hacer carrera, hablar sobre José María Pemán que sobre José Bergamín, ¿no? Y tuvo ya en ese primer momento un coraje en ese artículo que inicia un proyecto que culmina en este libro, que por supuesto, digo, es un proyecto académico, pero también es un empeño político y moral. Conviene recordar que los totalitarismos son siempre proyectos de olvido. El nazismo lo es y el estalinismo lo es, y desde luego lo es ese régimen deplorable llamado franquismo, llamada la dictadura española. El régimen franquista también fue un proyecto de olvido que puso un gran empeño en invisibilizar tanto su origen violento como la mera existencia de otras Españas posibles. Y de algún modo hablar de los exiliados era hablar de lo uno y del otro, hablar de una república que fue traicionada y hablar de otras Españas que fueron etiquetadas como la anti-España por la España nacional católica oficial. Frente a ese enorme proyecto de régimen, un proyecto sostenido en el Boletín Oficial del Estado, pero también en una academia masivamente entregada a la causa franquista y a unos medios de propaganda y a unos periódicos cautivos, etc., frente a ese proyecto de régimen que contaba con medios enormes, se alzan pequeños proyectos personales y quizá ninguno tan desafiante como el de nuestro Ricardo Domènech, que solo tenía su talento y su pluma en ese empeño que culmina aquí hasta ahora, porque creo que esto no es una estación término, sino una estación de paso, si nosotros queremos que lo sea. Este libro nos ofrece, sin pretenderlo, un autorretrato de Ricardo Domènech, a quien reconocemos los que lo conocíamos y a quien puede conocer quien no tuvo la suerte de conocerlo antes, en sus devociones, en su devoción por Alberti, por Salinas, por Bergamín, por Aub, y también en sus desafectos, en sus distancias, siempre expresadas con moderación y cariño, y en este punto conviene citar el ejemplo de Alejandro Casona. Reconocemos en este libro su voz, su tan personal modo de puntuar y de usar los puntos suspensivos, su elegante castellano, su claridad, que en Ricardo es un rasgo moral, su capacidad para contar. Ricardo Domènech era un magnífico cuentista y como magnífico cuentista que es, sabe contarnos muy bien las obras que otros han escrito. Y sobre todo lo que sentimos es su amor por el teatro, su capacidad de admiración por los grandes creadores y su afecto hacia el lector. La misión de un profesor de literatura, antes que ninguna otra misión, la más importante misión de un profesor de literatura es hacer lectores. Y Ricardo Domènech hacía lectores en sus clases, hacía lectores en sus libros, y desde luego hace lectores en este libro que nos provoca enormes ganas de leer, nos hace sentir ganas de leer el teatro de Max Schaub, el teatro de Salinas, el teatro de Bergamín, el teatro de Algarra, y más aún no solo nos hace desear leerlo, ¿no? Nos hace desear buscar en la biblioteca o en la librería estos libros, sino que nos hace desear verlo en escena. Queremos ver la Isla del Tesoro, tal y como él nos la cuenta, o Los Santos de Salinas, y no porque sean obras de exiliados por los que sintamos una simpatía, sino porque son, Ricardo nos convence de ello, obras de gran teatro, como también parecen serlo, tal y como Ricardo nos las presenta, las ambiciosas piezas de Max Schaub y las audaces obras de Bergamín. Ricardo Domènech consigue, relatándonos esas obras, que queramos convertirnos en sus espectadores, así como consigue con unas líneas interesarnos en creadores, autores, directores, actores, escenógrafos, iluminadores, cuyos nombres quizá leamos por primera vez, pero que empiezan ya a ser importantes para nosotros. Y logra
que nos importen hechos de la historia de España que tuvieron lugar lejos de España, pero que son parte de la historia de España, y que suceden, por ejemplo, en ese Buenos Aires en que se estrena La Casa de Bernarda Alba, o en esa Toulouse donde se encuentran los amigos del teatro español, o en esas aulas chilenas o uruguayas donde siembran teatro hombres como José Ricardo Morales o como quien luego será profesor de esta casa, José Struch. Esa España teatral trasterrada, por cierto, no se limitó a custodiar asuntos y formas ya exploradas antes de 1939, sino que encontró en el exilio nuevas formas y nuevos asuntos a la altura de lo que se estaba haciendo en el mejor teatro europeo y americano. Leyendo el libro de Ricardo Domènech, a uno le caben muy pocas dudas de que el teatro español, o no le queda ninguna duda de que el teatro español hubiera sido y sería hoy más rico, más ancho, más hondo, más complejo, de haber podido conocer y aprovechar el trabajo de estos creadores, de trabajo que no solo no se pudo conocer en escena, sino que tuvo enormes dificultades para encontrar a lectores y simplemente para dar noticia de su existencia. Si eso se debió así, si eso fue así, no solo es por las disposiciones del régimen, sino también a otros que hicieron todo lo posible por mantener fuera de aquí a la llamada anti-España. En este sentido, os llamo la atención sobre la carta, sobre el artículo de César González Ruano de advertencia a Margarita Xirgu, desanimándola a regresar. Es un extraordinario documento sobre el que, por cierto, José Ramón Fernández hizo una interesante dramatización en un espectáculo que tuvo lugar en el Festival Madrid Sur hace unos años. Creo que ese artículo es propio de un canalla de extraordinario talento y dice mucho sobre la falta de esqueleto moral de mucha gente en aquella España. La de Margarita Xirgu es una de las vidas que aparecen en un libro en que hay ciertamente muchas vidas marcadas por una brecha, por una herida enorme, pero también por el empeño de no dejarse arrebatar la voz. Vidas cuya imagen alegórica podría ser esa que nos entrega Teresa Gracia en su obra Las Republicanas, a la que alude y dedica un espacio muy importante Ricardo. En Las Republicanas hay una imagen extraordinaria de un grupo de exiliadas en una playa francesa, y esas mujeres, habiéndolo perdido casi todo, se obstinan en no perder la lengua. Estos creadores se empeñaron en contraviento y marea no perder la lengua, no, de algún modo custodiar otra España posible. Y para acabar, os comentaré que el otro día estaba leyendo el libro y mi hija más pequeña, Raquel, que tiene 7 años, me pregunta: papá, ¿qué estás leyendo? Y claro, al ver ella el título, El teatro del exilio, tuve que explicarle como pude qué significaba exilio. Intenté decirle que exilio era lo que les sucede a unas personas que no pueden volver a su país porque quienes gobiernan en ese país no les dejan hacerlo. Así intenté explicarle qué era eso del exilio. Y mi hija Raquel me preguntó: ¿y cómo acaba? Porque ella creía que esto era, ella creía que esto era una novela, ¿no? Y entonces yo creo que no la engañé cuando le dije que acaba bien. Yo creo que acaba bien porque Ricardo Domènech hace un ejercicio también de justicia poética al entregarnos este texto. Acaba bien porque gracias a porque acaba o continúa con un libro que ayuda a restituir al teatro español a aquellos creadores trasterrados. Y yo creo que a estas gentes, a Pepe Bergamín, a Alberti, a Salinas, a Algarra, a esta gente, yo creo que les gustaría saber que esta mañana, en esta mañana de noviembre, están siendo citados en una escuela española en que se está formando la gente muy joven que va a hacer teatro.
Que eso esté sucediendo se lo deben aquellos trasterrados, se lo debemos nosotros al maestro Ricardo Domènech. Con este libro, Ricardo Domènech sigue peleando contra el olvido. No se ha marchado Ricardo Domènech, no te has marchado, Ricardo, sigues enseñándonos. Nuestra deuda hacia ti crece, guiados por ti. Vamos a intentar leer esas obras que tú has escogido para nosotros y quizá llevemos alguna escena. Y sobre todo, vamos a procurar hacer un país sin exilios. Nada más.